Berardi, cuando quieras. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces vamos a seguir ahora con un reticulado, lo que tiene 2 grados de hiperestaticidad interna, ¿no? Tiene estas barras acá que le dan 2 grados de hiperestaticidad interna. Y la carga móvil circula por el cordón inferior. Las dimensiones son 4A de altura y hay 6 tramos de 3A. Cada uno de estos es 3A. Eso está hecho para que la diagonal quede 5A. Y entonces, en este caso, ya habíamos resuelto una viga de una manera similar. Hay que encontrar X1 y X2 serían las dos incógnitas hiperestáticas sobreabundantes, que vamos a tomarlas como nos piden ya la línea de influencia en la barra CH. Vamos a tomarla en la barra CH y en la barra simétrica, que sería HC'. ¿Sí? Entonces X1 sería la fuerza en la barra CH, X2 la fuerza en la barra HC'. Y bueno, y como en los casos anteriores, vamos a tener que trabajar con 12, bueno, vamos a eliminar estas 2 barras, ¿sí? Y ahí vamos a tener el estado 0, digamos, ¿sí? Y entonces vamos a trabajar después con el estado 1, donde vamos a encontrar los parámetros del sistema delta 1,1, delta 2,2 y la elástica de los descensos, si quieren, de nuestros nudos del cordón inferior del reticulado en el estado 1, y después vamos a tener que hacer lo mismo con el estado 2, y vamos a tener otra elástica correspondiente a ese estado 2. ¿Está bien? Entonces vamos a ir hallando cada una de estas cosas para completar esta ecuación, que en realidad ya la tenemos resuelta, pues ya tenemos despejados X1 y X2, por simetría X1 y X2 van a quedar simétricos, y entonces va a ser fácil encontrar la línea de influencia de la fuerza en la barra CH, que es X1, ¿sí? Bueno, entonces vamos a considerar el estado 1. En el estado 1, ven que estamos acá con el reticulado habiendo eliminado las 2 barras estas superabundantes. Acá ya no están. Y en el estado 1 vamos a poner, como siempre, estas fuerzas unitarias, donde estaba, cuando cortamos la barra CH, ahí está, vamos a poner estas fuerzas unitarias para tener el estado 1. Después vamos a hacer lo mismo con el estado 2, poniendo estas fuerzas unitarias acá en H, C' y C'H. Bueno, pero entonces tenemos que resolver este problema. Ven que los problemas estos con hiperestaticidad interna son más simples que los de hiperestaticidad externa, en el sentido que en los de hiperestaticidad externa yo tenía acá las reacciones y entonces tenía que ir calculando las fuerzas en todas las vigas de mi reticulado ahora isostático, ¿no? Sin embargo, cuando tengo hiperestaticidad interna, me quedan estas 2 fuerzas autoequilibradas y entonces las reacciones son 0. Y entonces lo único que tengo que hallar son las fuerzas correspondientes a estas fuerzas unitarias en C y en H de este panel de reticulado CDHG. ¿Sí? O sea que solo voy a hallar, porque son las únicas diferentes de 0, si quieren lo ver, ¿no? Como acá la reacción es 0, estas 2 fuerzas van a ser 0,
como esta es 0, estas dos son 0, y acá uno llega a que toda fuerza en las barras menos en el panel CDHG son todas 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar estas fuerzas, ¿sí? Bueno, acá planteamos el equilibrio de este nudo, sacamos estas dos, esto va a ser igual, vamos a sacar estas dos, y después viniendo a este nudo sacamos este y se acabó el problema, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer en la transparencia que sigue, y una vez que tengamos, entonces, cómo son todas las fuerzas internas en el estado E1, podemos calcular la constante delta 1,1 que nos aparecía acá, ¿sí?, en el sistema, que es igual a N1 por L sobre A, la sumatoria en todas estas barras. Bueno, si hacemos los cálculos, esos nos dan que, teniendo esta fuerza acá unitaria, los valores de las fuerzas en las barras adyacentes son menos 4/5 y menos 3/5. Lo mismo acá, menos 4/5 y menos 3/5, y la fuerza en la otra barra es 1. Entonces, este es el diagrama de fuerzas N1, que lo tengo que multiplicar por el mismo. ¿Está bien? Bueno, cuando hacemos eso, nos queda que el delta 1,1 es este producto. Tengo que multiplicar esta por esta y esta por esta, las dos son iguales, va a ir por 2. Esta por esta por esta, las dos son iguales, va a ir por 2 también, por eso este 2 acá. Y después la diagonal por esta diagonal y la otra diagonal por la otra, y también son iguales, va a ir por 2. Y da este valor, que es 17,28 A. Acuérdense que la altura esta era 4A sobre EA. ¿Está bien? Bueno, tenemos que ir ahora al estado 2, y en el estado 2 sacamos esta barra. Ven que esto era simétrico, por eso la saqué la simétrica, para poder usar la simetría más adelante. Entonces acá tengo estas fuerzas unitarias 1, ahí, y otra vez solamente voy a tener esfuerzos internos en este panel. Y calculo el delta 2,2 como recién hicimos con el delta 1,1. Bueno, es exactamente igual, los valores son los mismos, y el delta 2,2 va a dar 17,28. ¿Sí? Ahora pasa que nosotros teníamos acá, como el sistema es, la estructura, perdón, tiene grado de hiperestaticidad 2, aparece el delta 1,2. ¿Sí? Para tener el delta 1,2, para calcularlo, acá está, tenemos que multiplicar el estado N1, las fuerzas internas N1 en el estado 1, por las fuerzas internas N2 en el estado 2. Entonces hay que multiplicar las barras de estos dos paneles. La única barra en común es esta, ¿sí? Este es el nudo D, común, ¿sí? Y esta es la única barra en común. Entonces cuando los multiplico, todas estas van multiplicadas por 0, se van, todas estas van multiplicadas por 0, se van, y solo me queda el producto de estas dos. Entonces va a quedar 4/5 por 4/5, que son 16/25, por la longitud de la barra, que es 4A dividido EA, o sea, 2,56A sobre EA. ¿Está bien? Entonces tenemos ahora ya hallados todos los parámetros que aparecen aquí en mi sistema, multiplicando las dos incógnitas x1 y x2. Tengo que igualarlo ahora a los descensos en el cordón inferior, B01 y B02. ¿Está bien? Eso vamos a calcularlo de esta manera.
usamos el método de la carga elástica, como habíamos hecho en los dos reticulados anteriores, ¿sí? Y entonces tenemos que aplicar, ¿se acuerdan? Dos momentos unitarios. Vamos a hacerlo primero para el nudo B, después para el C, después para el D, después para el C' y después para el D'. Tenemos que hacer 5 casos de esto. ¿Está bien? Y entonces voy a tener que hallar las fuerzas internas que hay en este panel doble, cuando están aplicadas estos dos momentos unitarios a la izquierda y a la derecha del nudo B, que vienen dados, ¿se acuerdan? Por estas fuerzas, estos pares de fuerzas, 1 sobre L, L es esta distancia, que es 3A, y 1 sobre L son dos pares de fuerzas opuestos, porque los momentos estos eran opuestos. ¿Está bien? Bueno, entonces una vez que calcule acá, que lo vamos a hacer ahora, las fuerzas internas en este panel, para hallar la función de peso sería W1, con qué cargar a la viga análoga, que como está simplemente apoyada en los dos extremos, va a seguir siendo simplemente apoyada, pero con qué cargar en este nudo a esa viga, voy a tener que multiplicar estas fuerzas por las de el estado 1, ¿sí? Y así, haciéndolo para cada una, voy a obtener las fuerzas con que cargar los nudos de esa viga ficticia. Y acuérdense después que los desplazamientos que yo estoy buscando, o sea, la elástica del cordón inferior, van a ser los valores que toma el diagrama de momentos flectores correspondiente a la viga ficticia, ¿sí? Claro, eso me va a dar la elástica, esta primera de aquí, esta, ¿sí? Bueno, puedo hacer dos cosas, después volver a calcularlo multiplicándolos por el valor de las fuerzas internas que tenía el panel del estado 2, o si no, ver que el problema este es simétrico y directamente usar la simetría y encontrar la elástica B02, cuando están actuando las cargas del estado 2, simetrizando la B01. O sea, esta es la única que voy a calcular en realidad, usando entonces esos productos que vamos a ver ahora. Bueno, entonces tenemos que calcular acá, voy a llamar a 1 sobre LP para no trabajar con denominadores, o sea que P por 3A, que es L, vale 1, ¿sí? Y entonces voy a calcular, partiendo de este nudo, haciendo el equilibrio de este nudo y así siguiendo todos los otros, cuánto valen las fuerzas internas en estas barras del panel este. Bueno, si lo hago me queda que en esta barra tengo una fuerza P de tracción, esta horizontal acá es 0, por eso no la marco en azul. Estas dos son 0, y las otras valen esta P de compresión, esta de compresión 3/4 de P, esta de tracción 3/4 de P, y en las diagonales esta 5/4 de P de tracción y 5/4 de P de compresión, ¿sí? Entonces con eso yo tengo ya cómo calcular mi W, o sea, la fuerza con que voy a cargar en este nudo a la viga ficticia, cuando trabajo con el estado 1. Entonces voy a multiplicar NB, que es por el diagrama que ya encontré de fuerzas internas en el estado 1 N1. Bueno, si multiplico estos diagramas, veo que este era el de N1, este es el nudo que tienen en común, que es el C,
Y este es el que encontramos recién de n barra 1. ¿Sí? Este que encontramos recién, de n barra b, perdón, n barra b. Entonces, vemos que el producto nos va a dar 0, porque la única barra que tienen en común es esta, pero esta tiene fuerza 0, esta tiene menos 4/5, pero cuando lo multiplico me va a dar 0. O sea que no tengo fuerza para cargar en el nudo B. Si paso ahora al nudo C, fíjense que el diagrama es igual. O sea que cuando lo cargo con las mismas fuerzas, me va a quedar exactamente igual. ¿Sí? Y entonces, tengo que calcular, bueno, este C, la fuerza con que voy a cargar el nudo C, multiplicando este n barra C por n1, ¿no? Acá los tengo, y estos sí tienen en común estas tres barras. Estas dos están descargadas. Acá esta no hay nadie acá que trabaje, no va a aparecer tampoco el producto, y entonces tengo que multiplicar P por 4/5, 3/4 de P por 3/5 y 1 por 5/4 de P. Eso, y observando que P era 1 sobre 3A, queda que la fuerza con que tengo que cargar al nudo C es 3,61 sobre EA. Bueno, vamos ahora al central de acá. Estoy en D. Estas son las fuerzas que aparecen, planteando los equilibrios de los nudos, ¿no? Acá me quedo que esta P de tracción, con esta P de tracción saco estas dos, 3/4 de P de tracción, 5/4 de P de compresión. Esto es simétrico, estas son iguales. Y entonces tengo todos los valores. Y ahora tengo que calcular la fuerza con que voy a cargar al nudo D, que es multiplicar este diagrama ND por el N1 que veníamos teniendo antes. Tienen en común estas barras de acá. Cuando multiplico, me queda el mismo valor, menos 3,61 sobre A, pero ahora con signo de menos. Paso ahora a este otro nudo, C'. Este es el diagrama de las fuerzas internas que aparecen en esas barras, pero es simétrico de uno que ya calculé, así que los valores son los mismos, no necesito calcular de nuevo. Y ahora cuando multiplico otra vez me va a dar 0, porque esta tiene un valor, pero esta tiene el valor 0. O sea que ese 0. Voy ahora al último, al nudo B', evidentemente no va a tener, estos van a quedar cargados, y el tramo en el estado 1 cargado es no van a tener barras en común, y entonces va a dar 0 también. ¿Sí? Entonces con esos valores voy a la viga, solo tenía 2, todos los otros eran 0, y calculo las reacciones, estas dos, tienen, en realidad yo tengo dos pares de fuerzas, claro, ¿no? Esta, porque todos son iguales y contrarios, y estas, RA y RB, que también van a ser iguales y contrarios. De ahí saco, igualando los pares, que las reacciones estas valen 3/5 de 1 sobre EA, y ahí puedo dibujar entonces mi diagrama de momentos flectores, que es el diagrama de la elástica en realidad. ¿Sí? Este es el desplazamiento de este nudo, este valor es el desplazamiento de este otro nudo, el de el de y ahí tengo construida
la elástica B01 que estaba necesitando para encontrar la línea de influencia. Bueno, yo les decía que el problema era simétrico, entonces B02 va a ser simétrica con respecto al eje central, ¿sí? Al eje de simetría que yo tenía. Entonces va a ser la elástica de B02. Entonces ya tengo las dos elásticas y tengo todo para calcular la línea de influencia de la fuerza CH. Uso esta fórmula, que ya la teníamos de la clase pasada, conozco todos los deltas 1,1, delta 1,2 y delta 2,1, ya los tenía calculados, y conozco estas dos elásticas que las tengo dibujadas acá. Entonces lo único que necesito hacer es ir sustituyendo, haciendo las cuentas, y me da esta línea de influencia para la fuerza en la diagonal esa CH. ¿Tá? Entonces ven que la forma de trabajar es igual, igual que en el de los casos anteriores. ¿Sí? Bueno, para terminar ahora con líneas de influencia, no, para terminar no. Vamos a ver una cosa después. Para terminar, digamos, esta parte, forma de trabajar con líneas de influencia, vamos a ver un pórtico que no habíamos visto ninguno hasta ahora. Es que está acá. Se pide determinar la línea de influencia del momento en B, la reacción horizontal en A, y el momento flector, el cortante y la directa en C, que es el punto medio del tramo BD, cuando la carga móvil recorre el tramo EB. Suponemos que todas las vigas y pilares del pórtico tienen la misma rigidez EI. ¿Sí? Bueno, las medidas están dadas acá, esta altura es 3, esta distancia es 4, este volado acá es 1, y el punto C donde nos piden el cortante, el flector y la directa es el punto medio de B, o sea que esto es 2. ¿Está bien? Entonces, tenemos que usar otra vez la fórmula esa que ya habíamos visto en la clase pasada y que vimos recién. Vamos a tomarnos nosotros, el pórtico tiene grado de hiperestaticidad 2, y bueno, justamente las dos primeras líneas de influencia que nos piden, la del momento en B y la de la reacción horizontal en H, son las dos que podemos tomar como reacciones hiperestáticas superabundantes, ¿no? Entonces vamos a pasar al estado cero, digamos, en el que vamos a sacar acá el empotramiento y sustituirlo por un apoyo fijo y un momento MB del que nos van a pedir la línea de influencia, vamos a llamarlo X2, y acá vamos a pasar este apoyo fijo a deslizante y vamos a poner acá una fuerza horizontal HA, que es la reacción horizontal de A de la que nos pide la línea de influencia también. ¿Está bien? Entonces, acá sabemos, tenemos las dos fórmulas de la línea de influencia de la reacción horizontal, me equivoqué, es en A, ¿no? En A, no en B. En A. Y acá la línea de influencia del momento flector en B. Responden a esta fórmula, que es lo mismo del ejercicio anterior y del ejemplo que habíamos hecho en la clase pasada de vigas. Va a haber que calcular todos estos valores, delta 1,1, delta 2,2, delta 1,2,
y las elásticas B01 y B02. ¿Sí? Bueno, entonces acá está X2, es esta incógnita hiperestática, el momento en B, y X1, esta fuerza horizontal acá, la reacción en A. ¿Está bien? La carga móvil se mueve sobre el dintel EB. Bueno, entonces vamos a considerar el estado 1. En el estado 1 tenemos nuestra estructura isostática, ¿sí? Con la fuerza horizontal X1, como está indicada acá. Bueno, si tomamos X1 igual 1, podemos dibujar, como hacíamos siempre con el método de las fuerzas, el diagrama de momentos correspondiente M1. Es fácil en este caso, nos quedan estos dos triángulos de un valor máximo 3. Está bien, esto lo saben hacer, no hay problema. Bueno, ahora en el estado 2 vamos a aplicar acá este momento unitario X2 y ahí nos queda este diagrama de momentos flectores M2 que corresponde acá a este diagrama triangular con este valor del momento unitario que aplica. Entonces ahora vamos a dibujar los dos diagramas, como los teníamos ahí. Bueno, ahí están las reacciones que usamos para construirlos. Pero como nos piden, esta vez no vamos a sacar por equilibrio las líneas de influencia del momento, el cortante y la directa en M, sino que vamos a usar la fórmula que yo les había contado, ¿se acuerdan la primera clase? Que es análoga al sistema que estamos aplicando, ¿sí? Entonces, para eso, y ya nos conviene irlo escribiendo, necesitamos tener los valores del momento de el cortante y de la directa en M. ¿Sí? Acá están entonces estos tres valores que acá cuando planteamos el equilibrio acá, cortamos esta sección en M, planteamos el equilibrio acá, podemos calcularlos. Lo mismo acá, cortamos acá, planteamos el equilibrio de esta parte, podemos calcularlos y nos van a servir para usar esa metodología que les dije recién. ¿Sí? O sea que vamos a tenerlos guardados para usarlos cuando nos pidan las líneas de influencia del momento, el cortante y la directa en este punto interior. Pero por ahora vamos a seguir entonces hallando lo que necesitamos para nuestro sistema, que son delta 1,1, delta 1,2 y delta 2,2. Bueno, eso no vamos a insistirlo, está ahí puesto. Lo hicimos ya varias veces y lo habían hecho cuando vimos ya en el método de las fuerzas. Sale de la tabla esa que nosotros tenemos para multiplicar las integrales de Mohr, ¿no? los diagramas de nuestros momentos flectores. ¿Sí? Con eso podemos calcular, multiplicando por el mismo, el delta de 1,1, multiplicando por el mismo, el delta 2,2, en este caso es muy simple, son estos dos triángulos, ¿no? Y multiplicando por el delta 1,2, y bueno, también es simple porque es este triángulo por porque todos, tiene momento cero. ¿Está bien? Entonces vamos a tener estos tres valores que son lo que vendría acá.
con estos 3 valores yo calculo todo esto. ¿Qué me falta? Las elásticas en el estado 1 y en el estado 2. ¿Sí? ¿Está bien? Acá tengo el estado 1, voy a tener que hallar la elástica ahora, ahí tengo el estado 2, también voy a tener que hallar la elástica. ¿Sí? Entonces vamos a hallar primero la elástica en el estado 1. Lo hacemos como siempre por superposición. Bueno, tenemos un momento acá aplicado. Esta es la fórmula de la elástica. Hay que, el momento está en el otro lado, hay que simetrizarlo, ¿no? Acá está hecho. La elástica, cuando aplico este momento que valía -3 aquí, tiene esta fórmula. Viene de simetrizar esto. Ahora, acá yo tenía un volado, ¿de acuerdo? Bueno, una observación, yo lo voy a sacar, para no hacer el dibujo, yo lo había tomado de un libro que lo resolvió por la viga análoga, ¿no? Ven que pasó a la viga análoga, donde tenía el extremo libre en Potró, donde tenía el apoyo interno puso una articulación y donde tenía el apoyo externo lo dejó como estaba. ¿Está bien? Y entonces lo que hizo ahí fue calcular el momento, cargar, ya estaba, cargar con ese diagrama de momento, que era, me parece que solamente triangular así, ¿no? ¿Sí? Era solamente triangular así, cargar con ese diagrama de momentos, y entonces hallar el nuevo diagrama de momentos correspondiente a la viga análoga, y ese ya es, a menos de ley, que ahora lo pone ahí, es la gráfica de la elástica. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo por superposición, entonces usé las fórmulas que nosotros tenemos para vigas simplemente apoyadas para este tramo, y ahora acá, para tener la variación de los desplazamientos en el volado, lo que hago es calcular el giro en este extremo, que es m de 0L sobre 6CI. Yo tengo que en lugar de L es 2L. Entonces me queda 3 por 2L sobre 6I. A ver, me parece. Ahí está. Ese es. A ver, ¿por qué me aparece este 4 acá? A ver, ¿qué pasó? Tenía este momento M0, 3. Quiero hallar el giro acá. ¿Sí? El giro acá responde a esta fórmula. Mi longitud, vamos a ver bien cuánto era, porque capaz que estoy diciendo barullo con esa longitud. Ah, no era L, no era 2L. Está por acá. Era 4. Ahí está. La longitud era 4. Por eso es que aparece el 4. Está bien. Entonces, el giro que tengo que tomar es en este apoyo contrario a donde está aplicado el momento. ¿Sí? Entonces, el momento era -3. Me queda -3. ¿Sí? A ver. Es 2, entonces me confundí acá. El momento es -3. L es 4, queda 2. Gaby, una consulta. No sería tita A el que necesitas porque vos querés calcular el giro del volado. O sea, Sí. el giro en el nodo donde está el volado. Sería el nodo A, ¿no? El tita A. No, pero M0 por L no, sobre fíjate. 3I. Estoy acá, claro, estoy en y el momento está aplicado acá. Estoy en el estado 1, tenés razón. El momento 3 está en el nodo este. Es igual que no tengo que fijarme que simetrizar nada, es esta misma forma. Porque el momento está acá. Está bien, ¿no? ¿Sí?
Entonces sí, es el tita. Está bien, tenés razón, gracias. Entonces me queda, este es menos 3, se va con el 3, y el L es 4, queda este giro. Y entonces, para tener la elástica, tengo que multiplicarla por la distancia x a la que estoy, y es esta fórmula. Está bien, gracias. ¿Sí? Me queda así. Y esta es directa, esta. Entonces, no hay que simetrizar nada. Hay que sustituir nada más que L por 4. ¿Sí? Entonces, ahí llegamos a esta gráfica, que es la elástica. Acá está multiplicada por ahí afuera. Después se acuerdan que los 6 se van a ir porque uno divide por otros términos que ya tienen el I, o sea que el I se va a ir. Y entonces acá tiene la gráfica de la elástica B01. Ahora vamos a la otra, B02. Acá sí hay que cambiarlo porque el momento estaba de este lado, ¿no? ¿Sí? Aquí sí hay que simetrizarlo. Bueno, y la misma idea queda, acá está el 6, porque estábamos en el otro extremo. Y entonces queda esta gráfica para la elástica B02. ¿Está bien? Entonces ahora sí, teniendo las dos elásticas, puedo ir a esta fórmula, ya conozco todo, y encuentro la línea de influencia de la relación horizontal HB. ¿Está bien? Multiplico los delta estas que ya había calculado por las elásticas estas que ya las tenía graficadas en la transparencia anterior, y acá saco la línea de influencia. Bueno, para el momento lo mismo, pero la fórmula cambió un poco, es así. Bueno, sustituyendo entonces los valores, se tiene acá la línea de influencia del momento. ¿Sí? Entonces, estas dos salen directamente de la fórmula esta que surgió de usar el principio de Müller-Breslau. Ahora, queremos ir a la segunda parte, que era encontrar en este punto M, medio de este tramo, el diagrama, la línea de influencia, perdón, del momento flector, del cortante y de la directa. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer dos cosas. Acá está la fórmula esa que yo les comenté la otra vez. ¿Sí? Cualquier valor de momento, cortante o directa en un punto interior queda, planteando el equilibrio aquí, queda determinado en función de los valores x1 y x2 que nosotros ya calculamos anteriormente, eran HA y MB, y ya tenemos las líneas de influencia. Pues ven que de acá a acá pasó solamente aplicando líneas de influencia. ¿Sí? Entonces acá me van a aparecer las líneas de influencia que ya calculé antes de la reacción horizontal HA, es esta, la que ya tengo, y del momento MB es esta que ya tengo. ¿Sí? Y acá aparecen tres factores, que en realidad uno es línea de influencia y dos son números, que vienen del equilibrio que uno planteó acá. ¿Qué dice? Que, por ejemplo, el momento acá, ¿sí?, es igual al valor del momento en el estado 1 por x1 más el valor del momento en el estado 2
por X2. Estos dos valores de momento eran los que yo les dije que nos convenía guardar cuando estábamos en esta parte de acá. Acá yo tengo el valor del momento en el estado 1, en este punto M, y acá tengo el valor del momento en el estado 2, en este punto M. O sea que estos dos valores son los que voy a poner ahora acá y acá. Entonces, toda esta parte de acá yo ya la puedo dibujar, porque es multiplicar la línea de influencia que encontré antes para la reacción horizontal por el valor que tenía el momento en el estado 1 que yo ya había calculado al principio. Y acá la línea de influencia del momento en B, que ya la tengo dibujada, por el valor del momento en M en el estado 2 que ya lo tenía calculado. ¿Está bien? O sea que todo esto está. ¿Qué es lo que hay que poner acá? Que es lo que vamos a dibujar ahora. Son las líneas de influencia en la estructura isostática, o sea que las calculamos como la habían calculado en R1, de, en este caso, el momento. ¿Sí? Entonces yo tengo en mi estructura isostática esta, ¿sí? La carga móvil desplazándose acá, ¿sí? Y tengo que dibujar la línea de influencia del momento en M, ¿está bien? Que es una viga isostática, ¿no? Apoyada, apoyada y libre, ¿sí? Esa viga isostática tiene este diagrama de esta línea de influencia para el momento en M. Lo mismo para el cortante, ¿sí? Calculo otra vez la línea de influencia y la viga isostática del cortante. Y lo mismo para la directa. Entonces, una vez que tengo estas tres líneas de influencia de estructuras isostáticas calculadas acá, sustituyo y llego, perdón, me pasé una. A ver, acá tenía, estas son las isostáticas, ¿sí? Esta es la isostática del momento, 1, claro, donde está M aplicada. Esta es la isostática del cortante, y la línea de influencia isostática de la directa es esta. Estas son las tres, perdón, que tengo que sumar acá, con la parte de la que hablamos recién. Está claro, ¿no? Estas son las isostáticas que me aparecen acá. Bueno, cuando hago esa suma, ahí sí queda lo que les dije recién, ¿no? Estos diagramas. Entonces, esta es otra forma de calcular, una vez que uno tiene las líneas de influencia de las, en este caso, dos reacciones hiperestáticas superabundantes. A partir de esas líneas de influencia, ven que calculando las líneas de influencia isostáticas en mi estado 0, ¿no? Con la carga móvil desplazándose acá, y mi estructura isostática, dibujo esas líneas de influencia, y con esas, y las dos que yo ya había calculado hiperestáticas antes, usando esta fórmula determino las líneas de influencia que me estaban pidiendo. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto terminamos. Creo que van a poder hacer todos los ejercicios de la hoja del práctico. Terminamos la parte de
el cálculo de líneas de influencia de estructuras hiperestáticas por el método de las fuerzas y el principio de Müller-Breslau. Bueno, para terminar el tema de líneas de influencia, vieron que en la página EVA hay distintas lecturas que yo puse, hay un ítem, están, vieron, material teórico, material práctico, tablas, y al final uno que dice lectura, que son papers en revistas. Saben que los investigadores estamos rankeados por el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, de acuerdo con las publicaciones que hacemos en revistas, ¿sí? Y es interesante que ustedes tengan algún contacto inicial con las revistas y las publicaciones en la revista, ¿sí? En realidad hay 3 clases de publicaciones que uno hace, de las más importantes, que son investigaciones científicas, las casi tan importantes como esas, que son, digamos, las que hago yo, que son las investigaciones sobre métodos de cálculo en estructura, ¿sí? Y una tercera que es así como estos que son todos los que están en esa parte de lectura, que son menos importantes, que es cómo enseñar distintos temas o formas de enseñar distintos temas. Bueno, y ahí esta revista que les estoy señalando tiene una forma de calcular, lo dice acá el título, ¿no? Un método directo cinemático, ¿sí? Para construir líneas de influencia exactas de fuerzas, un momento, claro, ¿no? De estructuras estáticamente indeterminadas, ¿sí? Estructuras hiperestáticas. Bueno, el paper, si lo leen, tiene, como casi todo lo que yo puse ahí en esta sección, tiene un desarrollo teórico inicial que muestra de una forma bien desarrollada las ideas que se utilizan en el cálculo de líneas de influencia, ¿sí? Y después él ve una fórmula de trabajar que si bien le lleva siempre a sistemas de ecuaciones con incógnitas muy grandes, en los ejemplos que les voy a mostrar ahora, que eran sistemas de 12 por 12, bueno, que uno lo puede calcular hasta poniéndolo en el Excel, o si no con el Maple, con cualquier programa de esos que calculan sistemas de ecuaciones lineales. Y bueno, salvo eso, el método es muy simple, digamos, salvo eso. Bueno, salvo eso, y vamos a ver si las condiciones de contorno, y cómo imponer las condiciones de contorno. Esos son los 2 temas que son delicados. Pero claro que imponer las condiciones de contorno va a tener 2 tipos. Como acá ven, por ejemplo, momento, como el que calculamos recién, en el interior de un vano. Bueno, eso va a ser siempre igual, entonces las condiciones de contorno van a ser siempre igual. O si no, el cortante también va a ser siempre igual, o sea que una vez que uno tiene un ejemplo hecho,
poner las condiciones de contorno no es dificultad. Sí, la dificultad va a ser resolver ese sistema que le queda en los ejemplos que él hace de 12 por 12 o de 16 por 16. Bueno, y entonces lo que hace para desarrollar el método es usar el teorema de Betti de una forma algo diferente a cómo lo usamos nosotros, ¿sí? Acá tiene la estructura original, en este caso considera una viga empotrada, apoyada, apoyada y apoyada. Tendría ahí la carga unitaria, es esto que se llama FP igual 1, una distancia variable X que se va desplazando sobre el tramo AD, ¿sí? Entonces, lo que le piden hallar, o lo que tiene interés de encontrar, es la línea de influencia del momento flector en E, ¿sí? Él acá, a diferencia de cómo trabajamos nosotros en el caso anterior, y nosotros en realidad trabajamos con el método de las fuerzas, ¿no? Usamos el método de la fuerza. Él va a trabajar ahora con el método de los desplazamientos, por eso dice un método cinemático. Entonces, nosotros teníamos que encontrar siempre las líneas de influencia de las incógnitas de las fuerzas hiperestáticas, de las reacciones hiperestáticas superabundantes, ¿no? Teníamos que siempre hacer eso, ¿no? Nuestra fórmula, que vino ¿se acuerdan del diagrama de Müller-Breslau? Ya nos imponía esa condición, ¿no? No tenemos otra forma de hacerlo más directa que esa. Va, está bien. Podríamos en el momento bajar un grado de hiperestaticidad poniendo una rótula y poniendo dos momentos iguales y contrarios más o menos como pone él. Pero eso nos bajaría un grado, ¿sí? Tendríamos que igual calcular las otras, ¿no? ¿Sí? Las otras incógnitas hiperestáticas. O sea que haciendo eso, podríamos encontrarlo como una variable primaria, ¿sí? El momento acá, ¿no? ¿Sí? No pongo una rótula ahí y pongo entonces dos momentos que serían mi incógnita X, ¿sí? Pero ven que con eso lo voy a sacar como una incógnita primaria como hacíamos antes. O sea que con el método de las fuerzas podríamos ir directamente, está bien, a nuestra incógnita, a nuestro momento N como incógnita primaria. ¿Sí? Pero es más natural hacer lo que estábamos haciendo nosotros, más si nos pidieran líneas de influencia, como en el caso anterior de la reacción y el momento que nos había pedido. ¿Sí? Bueno, pero él entonces lo que hace es en donde estaba su sección, de donde quería encontrar la línea de influencia del momento N, poner una rótula y poner dos momentos iguales y contrarios, que los llama acá ZU. ¿Está bien? Y entonces considera ese estado, ¿sí? En el que, donde estaba entonces su sección, ahí pedían el momento, en la línea de influencia del momento flector, puso una rótula y puso estos momentos. Y dice que esta forma que está dibujada acá punteada va a ser la elástica correspondiente, ¿sí? Ahora, considera acá
que en E, donde estaba la sección donde iba a aplicar el momento, ahí hay en este otro estado un cambio del ángulo unitario. ¿Sí? Acá las tangentes tienen esta forma, así y así, ¿ven? La deformada, la elástica. Las tangentes en este punto a la izquierda y a la derecha forman entre sí un ángulo unitario que llama C/1 igual a 1. ¿Sí? Y entonces lo que va a hacer ahora es aplicar el teorema de Betti entre este estado, donde tiene la fuerza unitaria variable F1, Fp igual 1, a la distancia X, y tiene el momento Z1 aplicado así, con la deformación esta que se ve ahí, frente a este otro estado, donde aplica acá, impone acá, una discontinuidad en el ángulo unitario. El ángulo con la tangente a la izquierda de D y a la derecha de D forman ese ángulo C1 igual a 1. Y esta es la deformada que tiene. ¿Está bien? Entonces dice, si multiplico las fuerzas de este por los desplazamientos de este, me va a dar Fp igual 1, que es este 1 que puso acá, por este descenso, esta flecha, delta P, que es una función de X, que puso acá. Más este momento Z, que aplicó acá, por este giro unitario que aplicó acá. ¿Está bien? Bueno. Ahora dice, este giro unitario vino acá de aplicar estos dos momentos, llamémoslo M, que es entonces la única fuerza que estoy aplicando acá. Entonces, si yo multiplico ahora la fuerza esta por el desplazamiento este, tengo que multiplicar este momento por la variación que tuvo el giro en E. Pero el giro en E, como ven la deformada, es igual a la izquierda y a la derecha de E. O sea que la variación del giro acá fue 0. Entonces cuando hago ese producto me queda 0. Y de ahí sale que Z, este momento, es igual a menos esta flecha delta P. ¿Sí? Bueno, con eso es que va, con esa idea es que va a dibujar la línea de influencia de este momento. ¿Sí? La línea de influencia de este momento, entonces, va a ser igual a la flecha esa que tuvo acá, cuando impuso acá este ángulo unitario. Entonces, acá resume un poco cómo va a ser su metodología. En virtud de esa ecuación, se puede establecer un enfoque. Bueno, esto lo traduje del paper y lo puse como el paper y ven cómo se escriben todos los papers. Uno trata de resaltar las bondades del método que propone porque estos trabajos siempre van a revisores que los estudian y después ven si lo publican o no. Y entonces uno trata de escribir con un poco de exageración las virtudes del método. Y entonces dice que en virtud de la ecuación esa, que yo recién, se puede establecer un enfoque exacto para calcular líneas de influencia de fuerzas de estructuras estáticamente indeterminadas. La metodología se propone de la siguiente manera. Primero,
eliminar la restricción de la estructura original correspondiente a la reacción o fuerza interna Z de interés para construir la línea de influencia y obtener la estructura liberada. O sea que él no se preocupa de transformarla, ven la diferencia, ¿no?, en isostática, como estamos haciendo nosotros. Se preocupa solamente de liberar el vínculo que tiene la fuerza o momento de la que él quiere dibujar la línea de influencia. No le importa que le quede una estructura isostática o hiperestática. Claro que si fuera una estructura hiperestática de grado de hiperestaticidad 1, coincide con nuestro método, ¿no? Pero si no, él no se preocupa por transformarla en isostática. Eso es diferente con lo que hacemos nosotros. Bueno, lo segundo es imponer un desplazamiento unitario. Si estás trabajando, por ejemplo, con la línea de influencia de un cortante, o un giro unitario, como vimos recién, si está trabajando con la línea de influencia de un momento. Por eso dice un desplazamiento unitario generalizado, correspondiente a la restricción relajada de la estructura liberada, y toma la elástica I de X de la estructura liberada como la línea de influencia de la fuerza. Esto que vimos recién, que demostró él recién ahí. ¿Sí? Esta es una gran ventaja del método cinemático para la construcción. Nosotros usábamos el método de las fuerzas, no el método cinemático. Está usando acá, quiero usar el método de los desplazamientos, por eso le llama cinemático. El método cinemático para la construcción de líneas de influencia se puede establecer rápidamente la forma general de las líneas de influencia sin la necesidad del cálculo cuidadoso a fin de identificar la posición más desfavorable de la carga de movimiento. Eso que dice es importante y en realidad es más importante que su método en general. Lo que está diciendo, que también salió del principio de Müller-Breslau, ¿no? ¿Qué decía el principio de Müller-Breslau? Que la línea de influencia coincidía, era proporcional a la elástica, ¿sí? ¿Está bien? Decía eso, en estructuras de grado de hiperestaticidad 1. En estructuras de grado de hiperestaticidad 2 ya se mezclaban, ¿no?, la fórmula esa que vimos recién, pero en estructuras de grado de hiperestaticidad 1, es cierto, y él lo que hace le baja un grado de hiperestaticidad nada más, o sea, que por eso lo usa como nosotros el principio de Müller-Breslau para la estructura de grado de hiperestaticidad 1. Pero ¿qué es lo que dice el principio? Que la línea de influencia es proporcional a la elástica. Entonces, si yo sé dibujar la elástica de una forma intuitiva, nosotros creo que en algunos ejercicios, cuando uno usa el método de la fuerza, por ejemplo, podríamos al final bosquejar la elástica, ¿no? Bueno, la idea de bosquejar la elástica justo tiene que ver con esto. Si uno sabe bosquejar la elástica, aunque no le dé los valores exactos, puede encontrar, nuestra demostración fue para una estructura de grado de hiperestaticidad 1, encontrar un bosquejo de la línea de influencia, porque la línea de influencia es proporcional a la elástica. Entonces, lo que dice con esto, esta es una gran ventaja del método cinemático para la construcción de líneas de influencia, se puede establecer rápidamente la forma general de las líneas de influencia sin necesidad de un cálculo cuidadoso a fin de identificar la posición más desfavorable de la carga de movimiento, ¿sí? Está diciendo esa idea del principio de Müller-Breslau que habíamos visto nosotros. Bueno, lo tercero dice: utilizar la ecuación diferencial carga-desplazamiento de la viga con igual área de sección, donde EI denota la rigidez de la flexión y Q la carga de distribución respectiva. Entonces queda que EI por la derivada cuarta de la elástica es igual a Q de X, la carga externa que está aplicada. Pero ahora dice que debido a que la carga distribuida de la estructura liberada es 0, Q de X es 0, el análisis de la curva de deflexión de la elástica y de X se puede escribir como un polinomio de tercer grado, para que la derivada cuarta de 0, ¿está bien? Entonces,
esa es la idea de su método. Él va a dividir en el pórtico, la viga que tenga, claro, esto sirve para vigas o pórticos, en tramos, y en cada uno de esos tramos va a tomarse, y que es cierto, que la variación va a ser un polinomio de tercer grado. Entonces lo que va a hacer es hallar los coeficientes de ese polinomio de tercer grado. Con eso va a encontrar la ecuación de la línea de influencia. Dice ahora, en consecuencia, la curva la elástica de la estructura liberada correspondiente a la línea de influencia de la fuerza es una curva cúbica. En términos del caso específico de desplazamiento y fuerza de segmentos del tipo de viga de estructura, se puede obtener 4 condiciones de contorno y continuidad para cada segmento. Bueno, eso es lo que yo les decía al principio, ¿no? Hay que ver, claro, yo tengo 4 incógnitas, A, B, C y D. Entonces, en cada tramo, yo preciso 4 condiciones de contorno para determinarlas. Bueno, eso es lo que hay que ver con un poco de cuidado, cómo se toman. Que eso es lo que también él detalla en su trabajo. Y cuarto, sustituyendo las 4 condiciones de contorno de continuidad para cada segmento de la curva elástica, esta ecuación, el polinomio cúbico, y sus derivadas primera, segunda y tercera, se pueden determinar los coeficientes A, B, C y D de la curva elástica en todos los segmentos. Como consecuencia, la expresión de forma cerrada de la línea de influencia de la fuerza o momento Z de X, de la relación esa, bueno, se obtiene para la estructura. O sea, con eso encontró la elástica que, según le quedaba a él, es igual a menos la línea de influencia de el momento en el caso que lo había planteado. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejemplo que hace. El ejemplo es una viga de 2 tramos, o sea que tiene grado de hiperestaticidad 1, ¿sí? Y quiere hallar la línea de influencia del momento en D. Bueno, acá nosotros con el método de las fuerzas pueden hacerlo y compararlo, ¿no? Incluso, a ver si lo hizo bien, porque pasa a veces en los papers que se equivocan. Por el método de las fuerzas lo podríamos hacer nosotros parecido. Ponemos en D, o sea, tenemos que, que bajar 1 grado la hiperestaticidad de nuestro problema, ¿no? Es hiperestático de grado 1. Entonces lo que vamos a hacer es poner acá una articulación. Con eso, bajó en 1 grado y me quedó isostática, ¿está bien? Y en esa articulación yo voy a tomar 2 momentos X iguales y contrarios a la izquierda y a la derecha, y entonces aplicamos el método de la fuerza como siempre, hallamos los valores de dx y vamos a encontrar la línea de influencia del momento ahí, ¿sí? Eso se puede hacer, así sería la forma en que nosotros trabajamos. Ahora, él hace otra cosa. Él dice, bueno, yo voy a tomar 3 tramos, el AD, el BD y el BC. ¿Sí? En cada uno, la variación de mi elástica va a ser cúbica. Entonces voy a tomar un polinomio cúbico para la elástica en AD, que lo llama elástica I1 de ecuación A1x al cubo más B1x al cuadrado más C1x más D1. ¿Está bien? Después, ahí entonces tiene 4 incógnitas. Pasa al tramo BD. Toma una coordenada X en A partir de A. Pasa al tramo BD. O sea, en este primero, X variaba entre 0 y L sobre 2. Ahora el tramo BD varía entre L sobre 2 y L. Y toma otra elástica I2
también un polinomio cúbico. A2x cubo más B2x cuadrado más C2x más D2. ¿Está bien? Otra vez tiene 4 incógnitas más que hallar. Y después pasa al último tramo BC con equivariando entre L y 2L. Y ahí otra vez va a tener una elástica I3 de la ecuación A3x3 más B3x2 más C3x más D3. Entonces tiene 12 incógnitas. 4 por cada uno de sus 3 tramos. ¿Está bien? Entonces va a tener que imponer ahora 12 condiciones para poder encontrar que formar un sistema de 12 ecuaciones con 12 incógnitas, bueno, ir a algún programa que lo resuelva y encontrar entonces todos los parámetros para tener la ecuación de las 3 elásticas y por lo tanto la ecuación de la línea de influencia del momento en D. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver, acá pone las 12 condiciones. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Dice que en los apoyos A, B y C, el descenso es 0. ¿Está correcto? Eso significa que I1 en 0 vale 0. I2, que es esta, en L vale 0. Y 3, que es esta otra, en L también vale 0. Ahí tiene la continuidad de los desplazamientos entre I2 y I3. Y que I3 en 2L también vale 0. De esas no hay dificultad en entenderlo, esto está bien. ¿Está bien? Después va acá al punto de donde puso la articulación. Ahí va a pedir que el desplazamiento, la flecha, sea continua, está bien, ¿sí? La flecha en D del lado del tramo AD, que es I1, y del lado del tramo BD, que es I2, son iguales. Entonces dice que I1 en L sobre 2, que es D, es igual a I2 en L sobre 2. Está perfecto, ¿está bien? Y ahora viene a la condición esta que le imponía. Él decía que el giro que tenía a la izquierda de D y a la derecha de D eran distintos, ¿sí? Y la diferencia entre esos dos giros era un giro unitario 1. ¿De acuerdo? Así es como él trabaja por el método cinemático las líneas e influencias de los momentos. Impone esta condición. Y esta es la condición, que es la única condición, digamos, diferente de las normales que no trabajan, que impone acá. Y prima en 1 en L sobre 2 menos I prima, la derivada de la elástica, o sea, el giro, en 2 en L sobre 2 no son giros, no son el mismo giro, no hay continuidad en el giro, hay una diferencia unitaria, que es lo que puso acá. ¿Está bien? Este es el método de él para trabajar cinemáticamente las líneas de influencia de momentos flectores. Siempre es esa idea. Y después sigue con las ideas ahora de la continuidad. Quiere continuidad de los giros en B. Se ve acá cómo está dibujada la elástica, que el giro a la izquierda y a la derecha son iguales, y entonces pone que I'2, la derivada de la flecha de la elástica en el tramo 2 en L, que es B, es igual a I'3, que es en este otro tramo, 3 en B. Esta condición está bien. Ahora va a la condición en los extremos A y C de los momentos. Los momentos en A y en C son 0. ¿Está bien? Entonces acá pone que el momento
en A, o sea, la derivada segunda por EI en 0 vale 0, y que el momento en C, la derivada segunda en la elástica del tramo 3 por EI en C, que es 2L, vale 0. Esto está bien, es la condición de borde del momento. Y ahora impone continuidad del momento en D. Está esta discontinuidad en el giro, pero el momento es continuo. O sea que el momento a la izquierda y a la derecha TD son iguales y valen EI segunda 1 evaluada en L sobre 2 e EI segunda 2 evaluada en L sobre 2. Y acá impone también la continuidad del cortante en D, a la izquierda y a la derecha. EI y tercera 1 en L sobre 2 es igual a EI y tercera 2 en L sobre 2. Y lo último que nos faltó acá, que en B también impone continuidad del momento EI y segunda en L es igual a EI y segunda en L a la derecha, en este otro tramo. ¿Está bien? Entonces, con esto tiene 12 condiciones para poder hallar sus 12 incógnitas. Lo resuelve y le queda esta ecuación para cada uno de los 3 tramos de la elástica. ¿Sí? Oh, perdón. ¿Está bien? Bueno, lo representa gráficamente y es esta la variación. Podría ser interesante ver de hacerlo con el método ese que yo les dije y ver si da lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra cosa que hace después es hallar el cortante, hallar la línea de influencia del cortante. Ahí lo que da es un desplazamiento, que lo representa con este mecanismo, digamos, unitario de el lado izquierdo con respecto al lado derecho de la sección D. O sea que para el momento habían puesto una articulación, ¿no? Acá pone, digamos, este dispositivo que le permite dar un desplazamiento unitario del lado izquierdo con respecto al lado derecho de D. ¿Sí? Esto lo representa acá, ¿ven? Otra vez él tiene I1 este tramo, I2 este tramo y 3 este tramo. Dice que en L sobre 2, o sea en D, hay una diferencia unitaria entre el desplazamiento a la derecha y a la izquierda. Que lo representa con este 1 acá. ¿Ven? Esta condición es análoga a la que ponía antes para el momento, ahora lo pone así para el cortante. Y las otras condiciones quedan más o menos cambiadas. Estas son las condiciones de que no haya descenso en A, ni en B, ni en C, a la izquierda y a la derecha de B. Esta es lo que ya dijimos. Ahora casi pide continuidad del giro. Acá la elástica le queda así y tiene este giro que es esta tangente. Dice que acá la elástica le queda así, pero acá el giro es, la tangente esta es paralela a esta. O sea, es el mismo giro. Esta es la condición que pone acá. Después pone continuidad de giros en B, es la misma que habíamos visto antes. Los momentos 0 en A y en C, es lo mismo que habíamos visto antes. La continuidad del flector en D, es lo mismo que habíamos visto antes. La continuidad del cortante en D, es lo mismo que habíamos visto antes. Y también la continuidad del flector en B.
O sea, lo que cambió en realidad fue esta condición y la continuidad en el giro. Antes tenía esta condición y la continuidad en los desplazamientos. Estos dos fueron los dos que cambiaron. El caso de la rótula para dar el giro unitario y el caso acá de este dispositivo, digamos, para dar el desplazamiento unitario. Bueno, una vez que tiene otra vez el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelve así y tiene la ecuación acá de la línea de influencia del cortante en D. ¿Sí? Bueno, si bien él hace más ejemplos en el paper que ustedes lo tienen ahí, solo uno más voy a mostrarles, que es una viga, esta de la que habló, me parece, en el desarrollo inicial, ¿no? Esta viga de 3 tramos empotrada en A y con apoyos deslizantes en B, C y D. Bueno, ahí lo que quiere es la línea de influencia del momento flector en B. Entonces hace la misma idea de hoy. En B, acá, bueno, en B, impone este giro unitario. ¿Sí? Y entonces está pidiendo acá que la diferencia entre los giros a la izquierda y a la derecha de B sea 1. ¿Está bien? Ahí tiene una condición. Vamos a ver cómo pone las otras. Bueno, esto acá, si está empotrado en A, el giro en A vale 0. Vamos a ver todas estas. ¿Estas qué son? Estas son que los descensos en A, B izquierda, B derecha, C izquierda, C derecha, y D, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 0, en L, en 2L y en 3L. Está bien. ¿Sí? Después pasa acá, vamos a ver estas condiciones que serían. Pide en 2L, acá, continuidad del giro a la izquierda y a la derecha. Está bien. Pide en L, acá, continuidad del momento a la izquierda y a la derecha. Si nos fijamos en este ejemplo, en D, que era L sobre 2, había pedido lo mismo, continuidad del momento a la izquierda y a la derecha. O sea que en eso es la misma idea. Vamos acá. Esto acá, claro, continuidad del momento también en C a la izquierda y a la derecha. Y la última condición es que el momento en D sea 0. Tiene entonces nuevamente 3 tramos, un sistema, y acá tiene 2 ecuaciones, un sistema de 12 ecuaciones con 12 incógnitas. Lo resuelve, llega a estas ecuaciones para cada tramo, y acá dibuja la línea de influencia del momento en B. Bueno, entonces, con eso terminaríamos la parte esta de líneas de influencia. ¿Cuánto queda de clase? 35, Berardi, 35 minutos, 9:25 Bueno, por acá. podemos hacer así. ¿Tienen alguna duda hasta acá? A mí me quedó la duda nomás del ejemplo del pórtico que Sí. calculamos por el Vamos método a de la ver. fuerza, digamos. Vamos a ver para ahí. No, sí, no, la duda es corta en realidad, es si se podría hacer por equilibrio, Sí, calcular la claro, línea de sí, sí, influencia del sí. momento y del cortante. Sí, 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 sí. Sí, Ah, lo podés hacer perfecto. igual por equilibrio.
Era eso nomás, era eso. Sí, Sí, sí. sí, era eso. Muchas gracias. Si eso como prefieran ustedes. En realidad, yo no hice ningún ejemplo en el reticulado, pero en los pórticos siempre se puede, y en las vías siempre se puede. Ahora, en los reticulados, si ya podemos ver el reticulado, a veces hay que usar la fórmula esta, porque uno le puede costar encontrar de dónde plantear la ecuación de equilibrio. Vamos a ver si lo podemos ver directamente en el ejemplo. Acá. Yo conozco la línea de influencia de este, ¿no? Y la línea de influencia de... Supongamos que me pidieran alguna de estas tres de acá, ¿no? ¿Viste? Esta o esta. Yo podría cortar por acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Esta la conozco. Entonces, si tomara momento acá, teniendo en cuenta dónde está la carga móvil y cómo son las reacciones acá, ¿no? Pero tomar un momento acá, ¿sí? Puedo encontrar la línea de influencia de esta. ¿Está bien? ¿No? Porque tomo momento acá, corté así. Tenía 4 fuerzas, esta y esta. Al tomar momento acá, estas dos se me van, como esta la conozco, saco esta. ¿Está bien? Ahora, si me piden la de abajo, ahí, no sé si lo ven ustedes, pero ahí se me empezó a complicar, ¿no? Porque, bueno, tampoco, porque podría igualar, la sacas igual, igualar las componentes horizontales, ¿sí? Y se me mete esta. Pero igualo las verticales, porque yo estas dos ya los conozco. Igualando las verticales, saco esta. O sea que cortando acá, igualando las componentes verticales, saco esta, ¿no? Estas dos, de esta que ya la tengo, saco esta. Y después igualando las horizontales, que esta ya la tenía y estas dos la tengo, saco esta. Ahí la calcularía. Pero, bueno, ahora no se me ocurre ningún ejemplo. En este reticulado salía. Pero puede pasar a veces que sea más simple usar la fórmula esa directa y encontrar la línea de influencia isostática que ponerme a hacer cortes. Claro, digo, igual salir sale, pero por ejemplo, nomás que si me pidieran alguna de estas, ¿no? Si me pide alguna de estas, ahí se me complica hacer el corte para llegar por acá, ¿no? ¿Sí? O sea, no puedo meter esta barra, ¿no? Ahí está. Si me piden nomás una de estas tres de acá. Estas barras o estas que son las que yo ya hallé, no entran cuando hago corte, porque yo cortaría así, ¿no? ¿Está bien? Y entonces ahí, cuando me piden, claro, es eso, en los reticulados, cuando me piden la línea de influencia de barras que no están en la zona, yo en el panel donde uno tuvo las incógnitas hiperestáticas,
ahí es más fácil usar esa fórmula de ahí porque no necesita nada más que trabajar con este punto. Me piden la de esta barra. Entonces yo hago la isostática de esta barra y después con la fórmula saco todo lo otro. Me parece que los reticulados cuando piden líneas de influencias de barra que no están en el panel donde estaban las barras superabundantes, ahí es más fácil usar la fórmula esa que vimos recién. ¿Está? Bueno, entonces, no sé, podemos, el curso lo que va para el parcial ya terminaría acá. Si queda media hora podemos hacer dos cosas. Una, dejar acá. Otra, si no, hablar para que tengan la idea de que lo dimos algo de el tema que nos faltó dar, que es vida sobre fundación elástica. Pero digo, no sé. Si no dejamos acá igual. El tema es, quedó sin darlo, y lo pueden, de repente después subimos los apuntes de esa parte y si les interesa lo pueden ver. Lo ponemos como lectura y si les interesa lo pueden mirar ahí. ¿Ah? Bueno, entonces dejaríamos por acá, media hora antes terminamos hoy la última clase. ¿Está? Berardi, ¿me escuchás? ¿Sí? Habla Guillermo. Si te Sí. parece, te aprovecho y ahora, después de clase, te muestro lo que tengo preparado para el práctico de mañana. Bueno, entonces Dale. cortamos por acá. Ian, ¿cortás? Así hablo con Guillermo. Dale, Berardi, impecable. Corto la Bueno, clase. chao, muchas gracias. Chao, Que pasen chao. bien.